Un cordial saludo para todos ustedes. Espero de corazón que todos estén en este momento favorecidos y guardados bajo las alas del Omnipotente y que la paz del Señor, que es una paz que sobrepasa circunstancias, entendimientos, razonamientos, lógicas humanas, esté sobre cada uno de ustedes y de sus familiares, de sus seres amados, porque es un tiempo que requiere tener mucha paz, disfrutar, tener, eh, descansar en la paz del Señor es vital en este momento. Y los que tenemos el privilegio de creer en Él, los que lo seguimos, los que tenemos esa impronta de la fe, tenemos en eso un gran regalo, un gran don, que es el tiempo de estarlo usando. Creo que ya es redundante decirlo, en unos tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos de pandemia, estamos recogidos, confinados en nuestras casas y de alguna manera todos estamos confiados en que vamos a terminar este tiempo de la mejor manera posible. Sin embargo, son tiempos de preocupación, son tiempos de ansiedad, son tiempos de incertidumbre porque pues hemos perdido de alguna manera ese norte que veníamos trayendo, una normalidad que mal que bien era pues parte de el día a día que todos vivíamos. Se han desmoronado muchas cosas, se están terminando otras, pero hay una sensación que flota en el aire, y es que es un tiempo de cambio, es un tiempo de unos cambios muy profundos en la forma de vivir, en la forma de pensar, en la forma de desarrollar nuestras relaciones, en la forma de intercambiar con otras personas emociones, de manifestar la manera de cómo pensamos, de cómo sentimos. Todo eso se está revaluando. Así que ustedes, si están pasando por ese tipo de pensamientos, créanme, están muy bien acompañados por el mundo entero. Hoy quiero, a propósito de estos temas o de estas circunstancias, compartirles un mensaje que espero sea fructífero para sus vidas, para sus circunstancias, para el tiempo que estén viviendo, y que espero en el poder del Espíritu que sea realmente edificante, que realmente los pueda ayudar a explicarse ciertas cosas que a veces resultan inexplicables bajo la lógica y bajo el pensamiento humano. Mire, hay ciertos momentos como los que estamos viviendo en los cuales pasamos por muchas y diversas pruebas, quebrantos, soledad, dolor, muerte, enfermedad. Este es un tiempo exactamente igual, y precisamente este tipo de tiempos son los que de alguna forma refrendan esto. Estamos recibiendo noticias permanentemente de cómo en países en Europa, en Norteamérica, está muriendo la gente de una manera exponencial, muertes todos los días subiendo, bajando. Hay una obsesión casi que mundial en contar fallecimientos, en contar muertes, y eso pues creo que ninguno de nuestra generación lo había vivido. Y todas estas cosas nos llevan a preguntarnos, como nos preguntan muchos a nuestro alrededor, de si estamos realmente en un mundo donde Dios está actuando, porque estas cosas parecen implicar que no existe, que no se percibe, que no está patente la presencia de Dios en nuestras vidas, en el mundo, ni en los países, ni en las naciones. ¿Está Dios ausente? ¿Está Dios sordo? ¿Dios se olvidó de nosotros? ¿Dios está enojado de una manera tan grande con la humanidad,
toda la creación, con los hombres en particular, con la humanidad en particular, o es otra cosa lo que estamos viviendo. El mundo entero está orando, incluso hasta los que no acostumbraban a hacerlo. Creo que todos tenemos ejemplos a nuestro alrededor de familiares, de amigos, de compañeros, de vecinos que los vemos ahora muy fervorosos. Hay gente buscando de Dios, respuestas de Dios, están buscando en la palabra, están pegándose a las redes sociales, a las transmisiones en línea de ceremonias religiosas. Ahora acabamos de pasar Semana Santa, pero hay una incesante necesidad de Dios, por lo menos de respuestas de parte de Dios para estas cosas que estamos viviendo. Pero también esto ha implicado una pregunta: ¿estará respondiendo Dios a nuestras oraciones? La Biblia dice, la palabra de Dios dice, que todo lo que pidamos al Padre en nombre de Jesús, Él nos lo da. Está establecido en la palabra de esa forma: pidan que yo les daré. Y definitivamente, cuando nosotros vivimos tiempos como los presentes, esa certeza, esa oración se pone a prueba. Y se pone a prueba porque normalmente estamos acostumbrados a la rapidez en las respuestas. Esta es una generación, un mundo que está acostumbrado a que las soluciones sean automáticas, inmediatas. El mundo perdió hace mucho tiempo, nuestra sociedad perdió hace mucho tiempo la capacidad de la espera y de la paciencia. Es todo lo contrario. Los filósofos actuales dicen que vivimos en un mundo líquido, en una realidad líquida que se mueve a una velocidad tan grande que casi nada permanece. Y dentro de ellas, dentro de esas cosas, está también la fe. Las iglesias exitosas son las que prometen que Dios responde rápido y responde sí. Y bajo esas premisas, mucha gente se ha acostumbrado a una relación con Dios en donde Dios responde muy rápido y Dios siempre responde positivamente. Es decir, te da lo que pides y te lo da en el tiempo en que lo pides. Y si no te lo da en el tiempo que lo pides y no lo da, no responde positivamente, entonces cambias de iglesia o cambias de pastor o cambias de líder o cambias de congregación o de religión, o sencillamente te vas a otra forma de pensar apartada de Dios. Pero esa es o era nuestra realidad hasta estos tiempos. Miren, una situación muy personal que nos ha tocado vivir es que todos hemos tenido pruebas personales, donde personas amadas, personas muy de nuestra entraña han muerto, por ejemplo, después de enfermedades, después de penurias, todo eso. Y una de las cosas que más lo ha determinado a uno en ese punto es que muchas veces se buscó a Dios para pedirle por esa persona, pedir que se mantenga su vida, porque la persona no se agrave en su enfermedad, porque no muera. Y de todas formas, eso no pasó. De todas maneras, la persona amada falleció y sobreviene entonces sobre nuestra vida un dolor. Y ese dolor viene a veces cargado con cierta decepción, porque la pregunta es: ¿por qué si yo pedí? ¿Por qué si yo clamé? ¿Por qué si yo oré? ¿Por qué si yo creo lo que dice la palabra de que pido y Dios me concede lo que pido? ¿Por qué no sucedió en este caso? ¿Por qué no hubo ese milagro para mí, para mi vida, para esta persona que yo amaba y por la que yo quisiera que permaneciera
mucho tiempo después junto a nosotros. Pero ese tipo de pruebas son las que nos demuestran que nuestra relación con Dios se mueve en unos planos muy distintos, porque la voluntad de Dios es muy diferente a nuestra voluntad y eso es perfecto. De eso es que quiero hablarles hoy. Es muy bueno y es muy gratificante cuando Dios responde que sí, ¿no? Sería maravilloso que nosotros pudiésemos decir que todo el mundo clamó a Dios y que Dios tuvo misericordia sobre el mundo, sobre las naciones, sobre los países, y este virus que nos tiene azotados en esta pandemia que nos tiene confinados cesa de una manera milagrosa y que aparece la cura o la vacuna y que todo vuelve a su normalidad y que como por un arte de magia salimos de esto como si hubiéramos despertado de una pesadilla y todos recuperamos nuestra vida como venía y dejaría de ser esto nada más que una anécdota para contarle a las generaciones posteriores. Pero muchas veces pues eso no sucede. Cuando Dios responde positivamente nos sentimos muy agradecidos, amados por Él, cuidados por Dios. Los milagros, por ejemplo, son una respuesta inmediata casi siempre a una súplica, a una necesidad urgente. Y por eso los milagros tienen tan buena fama y son tan espectaculares y tienen tanta taquilla, porque nos encantan los milagros. ¿A quién no le encanta ver cómo algo que has pedido con todo tu corazón se produce, se da? ¿Quién no se ha gozado de los milagros de Dios? ¿Quién no se ha maravillado de ver sanidades milagrosas, de ver relaciones restauradas de forma milagrosa, de ver economías levantadas de forma milagrosa, de ver familias que se vuelven a unir de manera milagrosa? Todos nos gusta eso es parte de esa relación maravillosa que tenemos con Dios, y Él de muchas maneras nos ha mostrado esa cara de misericordia y de cuidado para nosotros. Sin embargo, les decía, no siempre sucede esto. Por eso, para nuestra buena salud espiritual, muchas veces es necesario que Dios responda de otra forma distinta a un sí. Porque la verdad es que la mayor parte de nosotros nos hemos formado en un carácter que tengamos durante la mayor parte de nuestra vida, que se ha formado normalmente a través de las frustraciones, de las decepciones, de la espera a veces larga de ciertos resultados. Los logros laborales, los logros académicos, los logros personales, muchas veces tienen que pasar por tiempos, procesos que requieren tiempo. Y al final, pues no se perciben como un milagro, pero se perciben con un mayor agrado, porque hay una implícita, una sensación de haber perseverado, de haber estado allí permanentemente, haber ido una y otra vez, y haber ido una y otra vez a pedir, a esperar, a luchar, a trabajar, a estudiar, a lo que sea, y al final se ve el resultado. Cuando hablamos de que este es un mundo que ha perdido esas cualidades, eso se ve por todos lados. Las generaciones que nos están antecediendo, que nos están precediendo, perdón, que vienen detrás nuestro, son generaciones que buscan respuestas muy rápidas. Este es un mundo muy rápido y todo tiene que fluir de una manera rápida. Y no estamos preparados para esperar, no estamos preparados para que nuestros relojes se sincronicen con el reloj de Dios.
Por más que digamos que tenemos fe, nuestra fe flaquea en la medida en que el tiempo corre y la respuesta no llega. Por eso el carácter de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, se ve, se percibe, es fácil de deducir cuando Dios responde que no. Cuando te pone en espera, cuando te dice que tienes que someterte a un proceso, cuando te toca correr las fechas y los plazos, y eso empieza a convertirse en una manera de pulir el carácter, de trabajar en lo más profundo de los valores y de los principios de una persona que está acostumbrada a esperar y a confiar a que las cosas van a llegar en su momento. Y de esa manera se forma el carácter. Los frutos del Espíritu que habla la palabra dice que se forman a través de la paciencia, de la fe, de la templanza, de la espera en Dios. Y esos son, como les digo, valores que ya no son muy comunes, ni siquiera dentro de la iglesia cristiana. Miren, la palabra nos muestra muchos ejemplos de cuando Dios contestó que no. Y está allí puestos estos ejemplos para que nosotros hoy podamos mirar cómo no somos los únicos que hemos recibido, podríamos recibir un no de parte de Dios. En 2 Corintios 12:7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y dice el apóstol Pablo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa esto? Pablo dice que parte de lo que Dios hace en nosotros es poner un aguijón en nuestra carne, a través del cual nos lleva a tener que aceptar y someternos a una voluntad mayor que la nuestra. Que tenemos la necesidad de entender en el día a día, en nuestra vida cotidiana, que muchas veces las cosas que anhelamos tienen que entrar o en un tiempo de espera o en un tiempo de aprobación de parte de Dios. Esa es la vida del creyente. ¿Creemos o no creemos? Y si creemos, sabemos que hay un Dios que es soberano, que no está allí para hacer nuestra voluntad, sino para que su voluntad se haga en nosotros. Y su voluntad se hace en nosotros en la misma medida en que esa voluntad está alineada con la de Él. La voluntad nuestra y la voluntad de Dios se alinean, se vuelven una sola, no porque Dios se acomode a la nuestra, sino porque nosotros entregamos nuestra voluntad en sus manos y entendemos que lo que Él hace en su voluntad es bueno, es agradable y es perfecto. Hay muchos casos. Por ejemplo, a Moisés, el Señor le negó la entrada a la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobediencia, por juicio, por lo que ustedes quieran. Pero este hombre que luchó durante muchos años, guiando a un pueblo díscolo, desobediente, que muchas veces incluso lo atacaba, este mismo hombre no pudo ver el fruto de ese esfuerzo. Y solo fue su hermano Aarón el que pudo entrar a la tierra prometida. Por eso nosotros podríamos concluir en esta parte que Dios contesta no cuando no has cumplido el propósito que Dios te ha dado.
propósito de Dios es el que nos hace a nosotros tener una voluntad conforme al corazón de Dios, una vida conforme al corazón de Dios. El propósito de Dios es más alto que cualquier propósito humano. No hay ninguna sociedad, ningún país, ninguna nación, ningún reino, ningún imperio que se pueda poner por encima de la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios se mueve en determinada dirección, nosotros nos movemos en esa dirección. Y si esa dirección implica afugia, espera, paciencia, tolerancia, es eso lo que nos corresponde hacer. Dios puede conceder a veces lo que pedimos, pero muchas veces lo que pedimos no nos conviene, porque pedimos, como dice la palabra, con un propósito distinto al de ser edificados, al de ser parte del plan fructífero que Dios tiene trazado para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestra iglesia. Nosotros nos movemos en un reino espiritual, en un mundo que está en el mundo natural, pero que a su vez interactúa con un mundo espiritual, con una dimensión espiritual. Y en esa dimensión espiritual muchos eventos se reflejan en lo natural, pero esos eventos que se reflejan en lo natural están signados, están destinados por una voluntad también de un ser espiritual superior. Cuando entendemos esta realidad en nuestras vidas, nosotros podemos entender, por ejemplo, que una pandemia puede estar dentro del propósito de Dios, no como una decisión como se entiende normalmente en el mundo, por los que no comprenden estas cosas, como una especie de castigo, como un juicio que ya ha venido para destruir. El propósito de Dios nunca es destruir, el propósito de Dios es construir. El propósito de Dios es levantar, es edificar en el hombre, en las personas, en ustedes, en mí, una manera distinta de vivir, una transformación de adentro hacia afuera, una renovación de la mente, una renovación del pensamiento, que a su vez hace renovar en las personas todo, los principios, los valores, la forma de comportarse, la forma de hablar, la forma de relacionarse con otros. Pero si Dios es todopoderoso y a Él es al que le pedimos, por lo tanto nosotros tenemos que entender que Él es el que toma la decisión sobre lo que se pide. Nuestras peticiones, nuestras oraciones no son órdenes para Dios. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Nuestras peticiones a través de la oración son clamor, son súplica, son solicitudes reverentes a un Dios todopoderoso que es sobre todo soberano en la vida de todos, de los que creen y de los que no. Es un rey que está en el cielo y sobre la tierra y aún debajo de la tierra. En la palabra y la Biblia dice que delante de Él se dobla toda rodilla sin excepción. Todos nos inclinamos y doblamos nuestra cerviz en algún momento delante de Dios. Pero miren, es tan claro que Dios puede decir que no, que incluso el mismo Jesús recibió una respuesta de no en su vida. En el capítulo de Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, tenemos lo siguiente. Versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Estamos hablando de Jesús. Y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo
para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué nos indica esto? Que el mismo Jesús fue probado en el no. Que a través de este pasaje que nos cuenta, Jesús pide que sobre él no venga la prueba. Conocemos la prueba, ¿no? Conocemos el juicio, conocemos la humillación, el castigo, la afrenta, la tortura. Sabemos de la cruz, de la muerte infame en la cruz y de todo lo que él tuvo que vivir para que la voluntad del Padre se cumpliera a través de él. Pero él, como humano, como un ser humano que era en ese momento, con esa característica que él mismo se había decidido aceptar, sintió la debilidad del momento, sintió el horror del momento, tuvo la visión del dolor que tenía que vivir, vio el horror del futuro, como seguramente muchos lo estamos viendo hoy o lo estaban percibiendo así. Y muchos ven un futuro negro o ven un futuro doloroso, ven una incertidumbre muy grande sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus proyectos de vida. Y Jesús oró, dice la palabra. Seguramente dobló sus rodillas y clamó y le dijo al Padre, a su Padre amado, al que lo había enviado, el Padre del primogénito, el Padre del sacrificado, le dijo, por favor, aparta de mí esta copa de dolor, de tortura, de muerte, de cruz, apártala. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la respuesta de Dios no fue decirle sí, que sería tal vez la respuesta más lógica de un padre a un hijo. Si un hijo nuestro nos dice, enfrentado a un dilema como ese, que le ayudemos a pasar ese momento, que le ayudemos y le quitemos ese destino, creo que ninguno dudaría en hacerlo. Un padre amado que ama a sus hijos probablemente sería un padre del sí. Yo respondo sí e inmediatamente procedo. Todos lo haríamos, todos lo hacemos. Muchos de nuestros desvelos por nuestros hijos funcionan bajo esa lógica. Pero en este caso el padre le dijo no. La respuesta de Dios no fue un no expreso, pero fue un no contenido a través de una manera muy especial de consolarlo. Porque la palabra dice que le envió un ángel para que lo confortara, para que estuviera con él y le diera fuerza y le diera la fortaleza suficiente para afrontar la prueba que venía. Estas pruebas, como la que estamos pasando, esta prueba de esta pandemia nos ha puesto a prueba en esa parte. Tal vez todos podríamos haber esperado que el virus hubiese sido contenido en sus comienzos, que los enfermos y los fallecidos hubiesen sido mínimos. Ya ha pasado en otras pandemias o en otras epidemias. Pero entonces, si esa razón no se dio, si esa respuesta no se dio, vemos que las cosas avanzaron y van en lo que van en este momento con cientos de miles, con millones de enfermos y miles de fallecidos y ciudades acosadas y países en la encrucijada en esta situación, incluyendo el nuestro. Entonces entendemos que la respuesta es no, porque por alguna razón estas cosas deben pasar. Si el Señor, si el Padre le hubiese respondido al Hijo, a Jesús, que sí, ¿qué hubiese pasado? Él probablemente hubiese podido evitar todo lo que le pasó, todo lo que tuvo que sufrir, todo su sacrificio,
todo su dolor, toda su angustia, muerte misma. Pero eso hubiese implicado que todas las cosas que estaban destinadas a suceder a través de Jesús no hubiesen podido ser. Que todo el plan de salvación de Dios para toda la humanidad, de la cual nos regocijamos y nos gozamos hoy, no hubiese pasado nunca. Tal vez no estaríamos hablando en este momento. Tal vez la humanidad hubiese perecido hace mucho tiempo. O sería otro tipo de humanidad la que estuviese hoy viva. O una humanidad sin esperanza, totalmente a su propio destino, a su propio garete. Porque ese plan hubiese fracasado desde su principio. Esa era la diferencia entre un sí y un no. Detrás de todo no de Dios hay una bendición y hay un propósito mayor que a veces no entendemos, pero sobre el cual Dios tiene todo el control. No entendemos este tiempo. No entendemos por qué estamos viviendo esto. No lo entendemos. Esa es la verdad. Por más respuestas que buscamos en la ciencia, en la política, en la filosofía, en muchas cosas, no lo entendemos. Hay un desconcierto general en torno a eso. Incluso los que no creen también tienen desconcierto, también tienen esa situación, esa actitud de no sabemos qué ha pasado. Pero los que creemos, sabemos y entendemos que hay propósitos de Dios que se mueven así. Ya ha pasado en la historia. En los tiempos de Moisés hubieron epidemias y plagas sobre Egipto que tenían un propósito, que fueron dolorosas para el pueblo egipcio, por supuesto, pero que fueron una bendición para otro pueblo que estaba esclavizado y que necesitaba ser liberado en ese momento. Estas son las cosas en las que Dios se mueve. En tanto, la voluntad de Dios es hacer el bien y no hacer el mal. Lo que pasa es que en el proceso de hacer el bien, muchas veces hay daños y hay males que surgen. No tanto porque el propósito de Dios sea causarlos expresamente y ocasionarlos en el hombre o en las personas para que sufran de una manera impiadosa. No, el propósito es bueno, es agradable y perfecto, pero es un propósito dentro de un proceso. Cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros nos movemos en torno a este entendimiento, nosotros sabemos que las cosas de Dios son para bien y no para el mal. Mire que yo les preguntaba en estos días, conversando con mi familia, con mis hijos, sobre estas cosas, y yo les preguntaba, ¿ustedes creen que Dios es bueno? Y la respuesta general es sí, Dios es bueno. La siguiente pregunta es, ¿Dios es bueno siempre? ¿Siempre Dios es bueno? ¿O hay algunas veces en que, tal vez como nosotros, a veces somos buenos, en parte malos, un tiempo nos portamos bien con algunos y mal con otros? ¿Dios es bueno todo el tiempo? ¿O tiene periodos en que no lo es? La respuesta es no, Dios es bueno siempre, es un bien absoluto. Dios representa el bien absoluto, por lo tanto es bueno todo el tiempo, durante todo el tiempo de eternidad. Dios es bueno desde el principio al final. Bueno, y si Dios es bueno, entonces Dios siempre hace cosas buenas. Es una característica normal. Si somos buenos, se espera que hagamos cosas buenas, no malas. Dios hace siempre cosas buenas. Dios, todas las cosas que hace son buenas. Y la respuesta de ellos fue sí, claro, todo en Dios es bueno. Entonces, si Dios creó el cielo es bueno. Por supuesto, el cielo es bueno, es nuestro destino, es el anhelo de todo creyente, es el lugar celestial con Dios.
Y si Dios creó el infierno es bueno. Claro, la palabra dice que Dios ha creado todo y que el infierno también es creación de Dios, porque en la palabra dice que al infierno están destinados aquellos a los que Dios castiga, a los que Dios después de un juicio por sus obras de maldad serán lanzados al infierno. Es un sitio de castigo, pero Dios lo creó, Dios lo hizo. Entonces, ¿el infierno es bueno o es malo? Bueno, aquí ya las respuestas no son tan claras. O sí son claras, pero no son tan evidentes. Si Dios es bueno, todas las cosas de Dios son buenas. Y si las cosas de Dios que Dios hace son buenas, entonces todas tienen un propósito bueno. Aún el mismo infierno, porque el propósito del infierno es castigar al malo, es aislar al malo, ponerlo en una cuarentena eterna para que no siga haciendo maldad. Es como las cárceles en un país. Las cárceles en sí parece que no son buenas, porque en las cárceles se ven cosas horribles, pero el propósito de una cárcel es bueno, porque está dentro de un sentido de justicia, donde el que está portándose mal, el que está violando la ley, el que está cometiendo delitos, el que está atentando contra otros, tiene que ir a un lugar de castigo. Y ese lugar es una cárcel, y por lo tanto ese lugar tiene un propósito edificante en la justicia, y por lo tanto es bueno, es originalmente bueno. Entonces, bajo estos propósitos, bajo estos entendidos, tengamos claro que las cosas que Dios hace y las cosas que Dios permite en su voluntad tienen un buen propósito y nos van a llevar a un momento y a un lugar donde Él quiere que lleguemos, aún pasando por pruebas, aún pasando por negativas de Él, aún aparentemente por un Dios que no nos escucha o que nos contesta negativamente a lo que le pedimos. ¿Qué corresponde hacer en este tiempo? Creer que el propósito de Dios para estos momentos es también bueno. Que aún en estos tiempos de pandemia lo que vamos a lograr es una forma distinta, diferente, cambios en nuestra vida que Dios quiere que sucedan, incluso a un nivel muy grande. Se van a destruir algunas cosas, van a extinguirse, pero otras van a surgir. Y en todo momento y en todo caso nos corresponde creer que estas cosas también están bajo el control de Dios, porque Dios es bueno. El Dios en el que yo creo es bueno, el Dios en el que usted cree es bueno, y el Dios que es bueno siempre trae buenas cosas para sus hijos, para los que creen en Él, para los que tienen fe en Él. Ese es el propósito final. Ese es lo que necesitamos entender para este tiempo. Gracias por su atención. Yo pongo en este momento todas las cosas que están viviendo en sus casas, a todos los que estamos pasando por este confinamiento, por esta cuarentena, para que haya una revelación de parte del Espíritu Santo, a través de la cual podamos entender cuál es el buen propósito de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo. Tal vez sea que reanude relaciones que estaban rotas, que sanes relaciones. Tal vez sea que te vuelvas a reunir con tus hijos y retomes el diálogo con ellos. Tal vez sea que descanse tu cuerpo y descanse tu mente de todo el agite que has pasado. Tal vez sea que sea necesario este silencio y toda esta reclusión a la que estamos sometidos, para que se apaguen muchos ruidos alrededor nuestro y podamos escuchar tal vez de mejor manera las cosas que Dios nos quiere hablar y nos quiere decir para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestra iglesia. Eso es en lo que yo confío y en eso espero que ustedes también reciban de Dios de esa parte. Bendiciones para todos.